Buenos días, buenas tardes. Un gran gusto saludarlos desde Córdoba, Argentina. Agradecer por esta invitación, esta convocatoria, la posibilidad de encontrarnos a reflexionar juntos en estos tiempos y felicitar a la organización por toda la cuestión previa, el acompañamiento y también por la convocatoria en sí. La ponencia o en este tiempito, la propuesta es aportar algunos elementos para la reflexión y para el análisis y, por qué no, el debate sobre las competencias digitales docentes en educación superior, considerándolo de mi parte como un debate pendiente y urgente en América Latina particularmente, y ya veremos por qué centramos en la región y cuál es el contexto en general. Pero la propuesta es repensarlo desde nuestra identidad y desde nuestra articulación y desde un marco en común. Comienzo con tres imágenes o tres planteos como para ponernos a tono, y reitero que no es algo exhaustivo, sino que es un disparador para después seguramente reflexionar juntos. Una primera cuestión a tener en cuenta. Fíjense, en Argentina en 1923 se establecía un contrato para maestras en el que, con una vigencia de 8 meses, se le imponían obligaciones como no casarse, no andar en compañía de hombres, estar en la casa en un horario determinado, no pasearse por heladerías, no abandonar la ciudad, no fumar cigarrillos, beber cerveza, viajar en coche automóvil, no vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, mantener limpia el aula y no usar polvos faciales, maquillajes, etc. Esto en 1923, hace 100 años, se establecía como condición para poder entrar a la docencia. Si bien tiene que ver con las maestras específicamente, responde obviamente a una época y a un contexto determinado. La segunda imagen tiene que ver con un video que lo comparto y que tiene que ver con cómo cambió la tecnología en 40 años. Fíjense lo que había del 80 al 2020, y fíjense el escritorio que podemos haber tenido alguno de nosotros en algún momento, cómo se va transformando y va cambiando, y ya vamos por casi el año 2000, y cómo se va simplificando, reduciendo, pero a la vez ampliando los distintos elementos que podemos llegar a tener en un escritorio. Se va transformando desde una tijera, desde un fax, desde un libro, desde una máquina de fotos, desde distintos elementos y herramientas, y cómo todo se condensa en aplicaciones y prácticamente en 2 pantallas. En la pantalla principal de un ordenador, de una computadora, y en la pantalla también principal de un teléfono celular. Como en 40 años, y solamente en 40 años, podemos haber cambiado la tecnología, y desde la tecnología también repensar nuestras dinámicas, nuestros espacios, nuestros lugares, nuestras rutinas, y todo se condensa en pequeños aparatos y con mucha más potencia y con mucha más proyección. Me parece un video muy evidente y concreto en cuanto al cambio tecnológico en tan poco tiempo. 40 años para la historia de la humanidad es prácticamente muy poco. Y la tercera imagen tiene que ver con estas aulas vacías de las universidades que a partir de la pandemia estuvieron cerradas, estuvieron sin los alumnos, sin los profesores, sin la rutina, sin los ruidos habituales, sin los recorridos que cotidianamente se desarrollaban, y que también significó obviamente una disrupción y una transformación bien importante en todo este contexto y en este último tiempo. Entonces, el mundo cambió y va a seguir cambiando, la tecnología cambió y va a seguir cambiando, la educación también cambió y va a seguir cambiando, y los estudiantes y sus entornos cambiaron y también van a seguir cambiando a partir de estos desarrollos sociales, económicos, políticos, tecnológicos, etc. Y los docentes, es la pregunta disparadora en esta introducción: ¿a qué cambios estamos invitados, no impuestos? Porque partimos de que la apropiación es sumamente necesaria para poder reflejar las transformaciones que se necesitan, y especialmente en la tarea de enseñanza y en la propuesta de aprendizaje. En este contexto,
considero que uno de los cambios, y reitero que son reflexiones disparadoras, tiene que ver con un modelo pensado en 2006, el modelo TIPAC, que contemplaba un conocimiento tecnológico, un conocimiento del contenido y un conocimiento pedagógico. Básicamente, la propuesta, y que sigue muy vigente, es cómo dar con la tecnología lo que yo conozco de mi contenido de la manera más didáctica y pedagógica posible. En ese complemento, en ese conjunto, en esa conjunción, es donde estarían las diferentes estrategias significativas, tanto para el docente como para especialmente el estudiante, y desde allí empezar a aprender, empezar a enseñar y a plantear todo un recorrido que tenga al alumno como protagonista, al estudiante como protagonista, desde el conocimiento de la materia, del contenido, desde el conocimiento tecnológico, no por ser especialista informático, sino por las habilidades y las aptitudes, y obviamente el conocimiento pedagógico, cómo transmitirlo de la mejor manera posible, y quizás allí, entre paréntesis, aclarar, trascendiendo quizás estructuras que funcionaban en otros momentos como la mera clase expositiva. Entonces, la pandemia sin duda ha acelerado la integración tecnológica en la enseñanza universitaria. Sin embargo, según un estudio del BID y del Tecnológico de Monterrey de febrero y marzo del 2020, 3 de cada 4 docentes en la región no se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías digitales en el aula. Y se encontró que la falta de recursos tecnológicos y financieros, la planeación estratégica y capacitación son considerados los principales retos para la integración de la tecnología. Y a esto sumarle el incremento de los espacios de colaboración, diagnóstico de habilidades digitales y las oportunidades de capacitación docente. La tecnología llegó, pero eso no significa que necesariamente estemos completamente capacitados como docentes o como instituciones para integrarlos de manera significativa, volviendo a aquel modelo de PAC seguramente. Hablo en cuestiones generales. Hay excelentes experiencias institucionales y hasta inclusive regionales que sin duda sirven de modelo, pero vamos a hablar de un marco mucho más general y regional. La competencia digital, no solo a los docentes, sino a nivel de ciudadanos y establecidos por el Parlamento Europeo en el 2006, porque todos estamos llamados a incrementar nuestras competencias digitales, implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para trabajo, tiempo libre y comunicación, y apoyándonos en habilidades básicas como el uso de la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet. Es decir, un uso ciudadano amplio, integral y significativo de acuerdo a las capacidades que tenemos. Un ejemplo, cómo hacer una transferencia bancaria por Internet, cómo lograr hacer un trámite, la presentación de algunos documentos, etcétera, de manera significativa, y no tiene que ver solamente con el uso de la herramienta. Llevándolo a competencias digitales docentes en el ámbito universitario, un profesor universitario, según Orozco y Casco del 2020, es competente a nivel digital cuando posee conocimientos y dominio adecuado para el uso y cuando puede articular las TIC en su labor académica, buscando poder lograr su adaptación como recurso de tipo didáctico para desarrollar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, y a su vez brindar a los estudiantes la capacidad de construir un nuevo conocimiento a través del uso de herramientas y estrategias metodológicas a nivel digital. Aquí entran los dos elementos. Yo soy docente competente digitalmente cuando puedo lograr que mis estudiantes a su vez construyan su propia competencia digital y su conocimiento digital en su rol de estudiantes y de futuros profesionales. Allí está seguramente el intercambio. Y podemos concluir de manera muy sencilla que ser competente digitalmente no es saber usar el Zoom, no es abrir un documento de Google Drive, sino que tiene que ver con la estrategia y con lo que hay detrás de las herramientas y de esas habilidades. A manera muy sencilla, ¿qué pasa en el mundo? Hay un marco de competencia de los docentes en materia de TIC de la UNESCO que establece en su última versión del 2020, está siendo revisado periódicamente, adquisición de conocimientos, profundización de conocimientos y creación de conocimientos, adquirirlos, profundizarlos y crearlos,
como el recorrido para establecer diversos niveles de competencias digitales docentes en distintos ámbitos, que es lo que está aquí a la izquierda. Comprensión del papel de las TIC en la educación, el currículo y la evaluación, la pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración y aprendizaje profesional de los docentes. De manera integral, y uno se podría ubicar en diferentes escalas de acuerdo a estas categorías y que sirven, por ejemplo, para evaluaciones institucionales o evaluaciones generales sobre las competencias de los docentes en materias de tecnologías. Eso a nivel mundial. A nivel Europa aparece el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, que también tiene su revisión recientemente y establece 6 grandes áreas: el compromiso profesional, recursos digitales, aprender y enseñar, la evaluación que nombraban recién, empoderar a los estudiantes y facilitar las competencias digitales del estudiante. Fíjense cómo no es solo una cuestión solamente destinada hacia el docente, sino que el estudiante es un aliado y un coprotagonista en estas competencias digitales que como docentes estamos llamados a tener. Y particularmente, me parece que el ámbito de España es el más desarrollado. Acaban de lanzar el marco de referencia de la competencia digital docente versión 2022, actualizado con muchos elementos de la pandemia y que de hecho los comparan con aquel marco de competencia europeo, con otras iniciativas y cuál es la revisión que se ha hecho después de un proceso de discusión y de debate muy amplio y constante para llegar a un documento que recomiendo consultar porque es muy preciso y que, entre otras cosas, establece que es necesario integrar de forma apropiada y efectiva el uso de las tecnologías digitales en el desempeño docente en todos los ámbitos de la educación, inclusive en la educación no formal. En esta revisión, el marco se ha alineado con las propuestas autonómicas, estatales y europeas sobre competencias digitales con el objetivo de incorporar el conocimiento y la experiencia adquiridos y facilitar la convergencia para la creación de un espacio europeo de educación en 2025, que va a tener entre una de las funciones la revisión de estas competencias digitales docentes. Allí la cuestión local se traspasa también por lo regional y por políticas en común para establecer estas competencias. Deja de ser algo aislado y algo individual. Esa es la experiencia que traen desde hace por lo menos 20 años. Establece distintos niveles y etapas de aptitud, de acceso, de experiencia y de innovación. Fíjense cómo se reconfigura la definición de innovación también desde el liderazgo y desde la transformación y establece cuáles son los criterios para cada una de estas categorías. En Latinoamérica, la realidad es algo diferente, donde aún no se ha elaborado un plan estándar que pueda aplicarse a nivel regional, pues las brechas tecnológicas y generacionales entre los países que la conforman todavía son muy extensas. Hay situaciones en cada país muy diversas y no me refiero únicamente, que es importante, al acceso a la conectividad o a los recursos tecnológicos, sino a cuál es el grado de debate, de involucramiento y de apropiación de las competencias digitales docentes en todo el desarrollo de los sistemas educativos y particularmente en el ámbito superior y, por ejemplo, en la formación de los profesores o de los futuros docentes. Para ir terminando, las competencias digitales docentes en educación superior en América Latina deberían ser o partir desde una propuesta más que una receta. No hay recetas, podemos tomar modelos, experiencias, pero es una propuesta que hay que situar las acciones que se desarrollan. Debe ser un debate pedagógico más que tecnológico, o primero pedagógico y luego tecnológico. Pensar en lo macro, pero actuar en lo micro. No es solo para expertos esto de las competencias digitales, sino para cada docente. No hay Quijotes ni superhéroes, el trabajo obviamente es colectivo. Discusiones locales, integración regional y marco común podría ser un buen plan de acción. La obligación ética con futuros profesionales para implementar estas competencias y articular entre actores, instituciones y políticas educativas debe ser la base para desarrollarlo. El debate está pendiente y sin duda es urgente, no solo por la pandemia, no solo por este contexto, sino por una cuestión de formación de profesionales. Finalmente, las competencias digitales docentes son un desafío integral de todo el sistema educativo, más allá de la situación de emergencia y excepción de la pandemia, y es el marco necesario para contar con la educación, con educadores que puedan formar a los ciudadanos y alfabetizados digitales del siglo XXI. La competencia digital docente
es mucho más que una clase virtual sincrónica. El debate presencialidad versus virtualidad no tiene pertinencia porque las competencias digitales docentes no tienen que ver con un espacio, sino con una habilidad más allá del espacio del que se trate. Por la atención y por la convocatoria, muchísimas gracias y quedo atento a las ponencias que continúan y a las consultas o preguntas que surjan.